Fíjese que hablando de estos días, hermano, yo quería continuar un poquito la carta que hemos estado viendo a los Filipenses, pero el Señor me traía a la memoria, hermano, una enseñanza que dimos hace tiempo y que va acorde también a lo que hablamos hace creo que el domingo pasado. El título de la enseñanza, hermano, es Cuídate de no ser moralista. Y eso está en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia al reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Hermano, ¿sabe qué es lo impresionante de esta carta de Pablo a los romanos? Que parece que se lo escribe alguien del mundo, pero no, se lo escribe a la iglesia en Roma. O sea, la iglesia en Roma le empieza diciendo: tú no tienes excusa, tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Pero a ver, Pablo, ¿cómo me condeno, Pablo, si estoy en Cristo? Es que practicas las mismas cosas, dice. O sea, esta carta me impresiona, hermano, en esta parte, porque de verdad, parece que no se lo escribe a gente cristiana, pero se lo escribe a gente cristiana. Es lo sorprendente de esta carta, en esta parte que Pablo le escribe a los romanos. ¿A poco no? O sea, dice, a ver, ¿cómo le va a escribir esto a los hermanos en Roma si eran cristianos? Sí, pero había un problema. Si no, no hubiera escrito sobre ese tema. Mira, hermano, vamos a entrar un poquito, hermano, y quiero que me siga un poquito en este ejemplo nada más, ¿sale? Para entender un poco la idea de Pablo para con los romanos, ¿sale? Imaginen, hermano, que un matrimonio conformado por Juan y María, X nombres que me inventé, de allá afuera, están pasando por situaciones o problemas, y son tantos que ya están a punto de divorciarse. Allá afuera. Un día va por la calle Juan, se encuentra con un amigo que no había visto llamado Pedro, ¿sale? Meros nombres que inventé, que no había visto en años, ¿sale? Lo ve y empiezan a platicar, y en esta plática, pues Pedro se entera de los problemas que está pasando Juan. Entonces, pues lo cita para platicar con él en su casa y darle algunos consejos y tratar de revertir la situación, porque ya se quiere divorciar Juan. Entonces dice Pedro: espérame, platicamos a ver si podemos revertir un poco tu idea, ¿no? Juan, cansado de los problemas con María, pues accede, porque sabe que Pedro pues vive económicamente bien, tiene buenos negocios, no se mete con nadie, y se nota que vive, pues la verdad, bien quitado de la pena, bien tranquilo. Entonces dice, bueno, pues sabe que vive bien, entonces ¿por qué no escucharlo? Estando en la sala, Pedro le empieza a decir a Juan: mira, a ver, Juan, ¿cómo es posible que quieras divorciarte? Que eso no está bien lo que vas a hacer, que deberías pensarlo mejor, y que habías jurado estar con María en las buenas y en las malas. Entonces, o sea, la verdad no veo correcto que te quieras divorciar. Pero también le llama fuertemente la atención diciéndole: mira Juan, al divorciarte solo estás pensando en ti mismo, no en María ni en tus hijos, sino en ti mismo. Juan pues lo escucha detenidamente. Pues este amigo pues tiene las mejores intenciones. Digo, pues no lo había visto, se entera del problema y lo quiere ayudar, ¿no? Dice: mira, si tú te divorcias, y entiéndelo bien, solamente estás pensando en ti mismo, no piensas en María, lo que va a sufrir, ni en tus hijos tampoco. Entonces Juan dice: bueno, pues vive bien, o sea, pienso que a lo mejor tenga razón. Ahora, el problema no está en los buenos consejos que Pedro le da a Juan.
Ese no es el problema. Sino que Pedro ya lleva 3 divorcios, con un hijo en cada matrimonio. Y con la que vive actualmente Pedro, también ya está pensando por problemas tensos y también ya está pensando en divorciarse, sin importarle que de nuevo va a ser padre. Entonces, tal parece que los consejos que Pedro le dio a Juan, ninguno lo ha llevado a la práctica. Porque, ok, concuerdo que me quieras dar un buen consejo, pero tú llevas 3 divorcios y con la que está ya te quieres divorciar también. Entonces, pero pues Pedro se siente con una buena moral para hablarle fuertemente a Juan sin verse antes a sí mismo. Muchos cristianos se sienten con la moral de decir que el evangelio debería de expandirse a todo lugar, porque eso estaría bien, hermano, porque ya hay mucho robo. O sea, el evangelio deberían de expandirlo porque ya hay mucho robo allá afuera. Y que la gente que nos gobierna ya no engañaría al pueblo, ahora sí trabajaría, ¿no? Suena bien. Mientras, esos mismos cristianos que dicen ya deberían de empezar los hermanos a salir allá afuera a hablar la palabra, porque ya ¿se da cuenta cómo está la situación allá afuera? O sea, todo santo, pero allá afuera no salen. Está bien. Mientras estos mismos cristianos que están diciendo que los hermanos deberían salir de la iglesia, le regatean al marchante para que le rebajen el precio de la mesa. Es lo mismo que el mismo consejo que le da Pedro a Juan. O sea, me das un consejo y tú sí regateas, cuando debería pagar lo justo. Bueno. Otros dicen, los hermanos deberían llevar el mensaje de salvación a la cárcel, a los drogadictos, a los que trabajan en lugares indecentes. Esas mujeres deberían llevarles, porque a ellas sí les surge el evangelio y mucho. Lo dicen porque no alcanzan a entender que así sean ricos, profesionales, muy bien portados, leales con la esposa, las mujeres bien vestidas o los hombres bien vestidos, y aunque no hablen palabrotas, todos necesitan el evangelio. Pero vemos y juzgamos sin darnos cuenta que todos necesitan el evangelio, no importa cómo vivan. Pablo entra en una discusión con algunos en la iglesia en Roma que decían que no estaba de acuerdo con que a los cristianos les dijera del por qué viene la ira de Dios contra el hombre. Pablo, le decían, Pablo, a ver, ¿por qué nos vienes a hablar de nosotros como cristianos de la ira de Dios? ¿Por qué? Es porque ellos ya no, a ver, Pablo, ya no lo practicamos. Para ellos eso ya no era un problema. Hermano, imagínense, decía Pablo, está bien que vengas hablando, pero ¿por qué me hablas a mí del juicio que Dios trae contra el hombre pecador si no tengo este problema yo, Pablo? ¿Por qué? Para ellos eso ya no era un problema, ni algo muy relevante, como le escribe en Romanos 1, del 18 al 32. ¿Qué dice Romanos 1? Del 18 al 32. No voy a leer todo, hermano, pero nada más quiero que vea a qué se refieren los hermanos, porque a ver por qué Pablo les habla mucho de esto, si ellos ya estaban en otra cosa, ¿no? Dice la palabra así en algunos versículos. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se les manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo. Sí, Pablo, está bien, pero nosotros, ¿por qué nos hablas de esto, Pablo? Yo no tengo ese problema, Pablo. O sea, ¿por qué me vienes a hablar de algo así, Pablo? Bueno. El problema, hermano, no es que estuvieran molestos por esto, sino por lo que les dice después. ¿Por qué? Porque Pablo los tiene que parar en seco, porque cuando les estaban leyendo la carta a los romanos, muchos ya se estaban alzando el cuello de eso que estaban leyendo en Romanos, diciendo, esto es para el hermano de allá, o la hermanita fulanita, porque ella sí está mal, O sea, esa sí es para ella. Yo no tengo ese problema.
Otros decían, ahí te hablan tú, ahí te hablan. Y se empezaban a codear unos y otros. Y muchos otros decían, esto es para los nuevos, para los que van llegando a la iglesia, porque ellos sí vienen mal del mundo. Nosotros no tantos, así, pero no tanto como ellos. Pablo sabía que algunos se decían, sí, ok, Pablo, a ver, yo a veces sí hago algunas cosas de esas de las que tú hablas, pero no hago todas, una que otra a lo mejor. Pablo, no es para tanto. O sea, no me controlan, Pablo. O sea, sí, a veces las hago, Pablo, pero que me condenes por eso, Pablo. O sea, Pablo, por favor, si soy cristiano. Mire, hermano, no sé si a usted le ha pasado por la cabeza cuando hablamos algún tema de la vieja naturaleza el pensar así. No sé, hermano, el pensar así. No sé por qué el hermano o el pastor o quien venga nos habla de la vieja naturaleza, si para mí o para nosotros ya no es un problema. La verdad ya no es un problema esto. No sé para qué nos habla el hermano. Esto es para los de afuera o para los nuevos cristianos, pero la verdad, hermano, a ver, a eso se refiere Pablo precisamente, que a veces nos volvemos jueces de lo mal que están los demás sin darnos cuenta de lo bondadoso de Dios que ha sido con muchos de nosotros. Porque hay cristianos que escuchan sin entender que el Señor es el que desea llevarlos al arrepentimiento cuando nos hablan de estas cosas, como lo que Pablo le habla a los hermanos en Roma. Pues sin darse cuenta, muchos en la iglesia también lo hacían. Mira, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa. Tú, quien quiera que seas, no puso nombres, quien quiera que seas, tú. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Hermano, tú sabes cuál es el pecado del ser humano, ¿no? Lo describe en Romanos 1, 18 al 32, que está lejos de Dios, el problema que tiene con el ser humano Dios, o el ser humano con Dios. Llevará que Dios descargue su ira contra la maldad de los que no quieren dejar la maldad, al menos que se encuentren con Cristo, o que se entreguen a Él, quien pagó el precio por su pecado y los libere. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas con las que los hermanos en Roma no estaban muy de acuerdo? Bueno, en Romanos 1, 29 al 31 dice algunas, mire, dice así. Romanos 1, 29 al 31, que es donde digo que los hermanos ahí como que no se sintieron tan cómodos. Dice: se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, esos son los del mundo, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Hasta ahí no había problema. Ahí empezó el problema. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Ahí fue el problema donde empezó, hermano. Porque decían, bueno, a veces sí lo desobedezco. ¿No que no lo practicabas? Bueno, a veces sí, hermano, de repente se habla del otro hermano. ¿No que no lo practicabas? O sea, no hay problema con los homicidios. Pero cuando empiezas a sacar esto, Pablo, ahí empiezan a brincar los hermanos. Porque dice que todo esto es lo que desata la ira de Dios. Y ellos practicaban una que otra cosa. Si no, Pablo no hubiera escrito del tema. Como para qué escribo de algo que no se está pasando, ¿no? Es como si te dijera, hermanos, yo les quiero decir a todos que por favor ya no usen zapato café, ¿no? Y todos traen negro. Sí, hermano, pero nadie usa café. Por aquellos que usen, pero nadie usa, hermano. Bueno, ¿para qué hablo de un problema que no existe? Bueno, Pablo habló de un problema que existía. El problema no es que sepamos todo lo malo que hace el ser humano, sino que ahora muchos cristianos nos sentimos con la moral de ser jueces de aquellos que viven en pecado y llegar a decir, no sé si lo escuchó alguna vez de algún cristiano, porque la carta es a los hermanos en Roma, es que no quieren nada con Dios, no lo quieren buscar, por eso viven así. ¿No lo ha escuchado, hermano?
Yo sí, lamentablemente lo he escuchado. No sabe uno qué decir, hermano. Y desde luego que en Roma, pensar así no era la excepción. Algunos se decían que no habían sido tan malos como si por eso fueran dignos del perdón de Dios. O sea, sí, hermano, ok, Dios me perdonó, pero yo no soy tan malo como el que fue drogadicto. Yo nunca hice eso, hermano. Entonces, pues Dios, yo siento que sí me tenía que perdonar primero a mí que a él. Es lo que estaba pasando con los judíos. Alguien dirá quizá, bueno, hermano, ¿y usted cómo sabe que había gente que pensaba de esta manera en Roma? ¿Usted, pastor, cómo sabe que estuvo ahí? No. Porque ese es el problema por lo que tiene que escribirles Pablo. Simplemente por eso. ¿O quiere usted que se lo escribía a los nuevos? No, a los que ya estaban en Roma. Pablo le escribe a toda una iglesia con gente salva que se había reconciliado con Dios en Cristo. Es decir, a hermanos en Roma que tenían un problema fuerte de ser moralistas. Por eso les dice, a ver, tú, quien quiera que seas, quien quiera que seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que también practicas las mismas cosas. Es que no me dominan, no habla de dominar, practicas las mismas cosas. Eso pasaba con los hermanos en Roma. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted, más de 2000 años después. ¿Tú no has juzgado alguna vez la vida de alguien fuera o dentro de la iglesia ya estando en Cristo? 2000 años después, ya déjate de hermanos en Roma. ¿Tú no has juzgado? ¿Nunca has desobedecido a tus padres en Cristo? ¿Nunca has sentido envidia de otro hermano? ¿Nunca has sido soberbio o arrogante? Que me perdone él, se equivocó. Si usted dice, no, hermano, creo que yo no. Bueno, agréguele a su pecado mentira. Agréguele a su pecado, o agreguémosle al pecado mentira. Porque queramos o no, no habla de cantidad, sino del hecho de que lo haces. Porque aquí no habla, es que lo hacen mucho o lo hacen poco. No, cualquiera que seas, quien quiera que seas, cuando juzgas a otros, estás exactamente igual que ellos, porque practican las mismas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos están en el mundo y tú estás en Cristo. O sea, dijeron, pastor, el problema no es allá afuera, el problema es que ya está acá adentro, hermano. Y cuando lo hacemos en Cristo estamos todavía en doble condenación, porque conocemos a Cristo y lo hacemos. Otra, ¿no te has metido al chisme de algún cristiano que viene hablando de alguien más? No, hermano, yo no. ¿Has prestado el oído? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, Te dicen algo del vecino, de la vecina, y en vez de que le digas a quien te está diciendo el chisme, mira a mi hermano, o mira a mi hermana, mira, en vez de juzgar, haríamos más en llevarle la palabra para que salga de esa situación, si es que de verdad está mal. Y después decirle al hermano o a la hermana, y tú también necesitas arrepentirte, porque Romanos 2:1 lo sabes bien. Chécate lo que dice el versículo 1, la parte final. Pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. O sea, tú estás en peor problemas que ellos, porque practicas las mismas cosas. Y arriba leímos que los que fueran chismosos y calumniadores, porque así es su naturaleza de allá afuera, sabemos que así son. Lo más crítico es que nosotros ya lo sabemos. Así son, ya lo sabemos. Dijeran por ahí, como, ¿para qué le buscas 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? ¿Sabes que así son? La señora de frente rismosa no tiene a Cristo. Así es de por sí. El problema es cuando señalan para acá, porque ahí nosotros sabemos que no deberíamos de hacerlo. Bueno, a veces, por eso Pablo no habla de cantidad, habla de hacerlo. Chécate, Romanos 1:32. Saben bien
que según el justo decreto de Dios, Romanos 1:32, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esto a una iglesia cristiana, por amor de Dios, no alguien del mundo. Alguien dirá, sí, hermano, ok, pero yo no ando ni me meto en chismes, la verdad, hermano, ya aprendí de eso. Ok. ¿Y no te has enojado con algún hermano o hermana de la iglesia? ¿Y no lo has exhibido con otros hermanos? Bueno, o sea, es que necesito desahogarme con alguien para orar juntos. Ajá. ¿Y qué crees que Dios no vas a poder burlar? No, hermano, no lo exhibí, es que para orar juntos. Voy a leer un versículo después, hermano, que no sé de dónde está el hecho, hermano, de que si la palabra nos dice que hacemos lo mismo, nos advierte del juicio que trae contra los que no conocen a Cristo. Pero nosotros lo conocemos. O sea, con Dios, con nosotros es más severo, porque tenemos un Padre que no solamente nos defiende, sino que responde por su nombre. Y la otra hermana o hermano, bien cristianote, ¿va? Sí, manita, así es como lo platicas. ¿Sabes qué es lo peor? Que sabemos Mateo 5, 21 y 22. Sí lo sabemos, está en la Biblia. Fíjate, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sale, lo sabemos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio, ya con eso, ya pecaste. Pues nada más le dije necio, o sea, mano, nada más por decirle eso, pues eso dice la Biblia. A su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pues sí, hermano, pues no sé ni qué es fatuo. Bueno, fatuo en arameo, su significado es tonto, engreído, presumido, sangrón. No, ya sé qué significa. Quizá alguna vez pudo haber pasado que hablamos de más o hablaste de más, o te está pasando ahora mismo. Y cuando sucede, ¿qué es lo que primero que se dice? Sí, hermano, pero no es para tanto. O sea, está bien, hermano, bueno, no siempre lo hago, hermano, pero es que el hermano se lo merecía. Hay otros que están peor que yo y son cristianos. Moralista. Y la palabra diciéndonos aquí, hermano, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Eso estaba pasando en la iglesia en Roma, hermano. Hermano, gracias a Dios que no aquí. No, la iglesia en Roma. Estaba llegando gente nueva, y Pablo no quería que empezaran a contaminarse, ni que hubiera diferencias entre ellos. Pues había también judíos que se habían convertido a Cristo, pero que se creían dignos del perdón de Dios solo porque eran judíos. Ok, para que me entienda mejor. Los judíos, o la aplicación aquí hoy, son los que hoy dicen en las iglesias: yo tengo años en la iglesia, por si no lo sabe usted. A mí nadie me puede juzgar de nada, pero él sí juzga. Y entonces, a ver, encuádrenme eso. Judío pensando que es digno del perdón de Dios, juzgando a los demás. Es lo que pasaba en Roma. Si yo llevo años, hermano, en la iglesia, ¿quién puede hablar de mí? Pues Dios. Sí, pues sí. Porque ¿cómo nos ponemos nosotros a juzgar a otros? Por eso dice, tú quien quiera que seas, no pone nombres, tú quien quiera que seas. Sabes que el juicio de Dios viene contra los que practican tales cosas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe algo que sí estaba pasando en la iglesia. Quizá todavía dentro del pueblo de Dios, hermano, no hablo aquí, el pueblo de Dios es cualquier iglesia cristiana. Dentro del pueblo de Dios, alguien diga, hermano, pero yo ya no soy tan chismoso o tan chismosa como yo lo era antes. Ya no, hermano, ya bajé a un 2%.
Del 100 ya bajé a un 2. Ya no soy tan desobediente a mis padres. Sí, a veces les digo que sí, no lo hago, pero ya no soy tanto como antes. Ya no. Ya no. Ok. Pero date cuenta que por lo que dices, a veces lo sigues practicando. Ese de sí, pero no tanto, es que sí lo practicas. Es como el de ¿juegas fútbol? Pues ya no tanto, pero si me invitan juego. Pues sí. O sea, no juegas, pero si te invitan lo practicas. Mira, si estás en Cristo, lo que sea que estemos pasando, que la iglesia esté pasando, ya no puede continuar en nosotros. Ya no. Pidámosle a Dios dominio propio para dejar de hacerlo, y mientras cerrémosle en las narices la puerta a todo aquello que nos lleva a hacer lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque si todavía lo medio haces, estás en problemas, pues practicas lo mismo como los que no conocen al Señor. O sea, si ponemos tu vida cristiana aquí a la altura de alguien del mundo, yo lo hago menos. A ver, no hablamos de que lo hagamos menos, hablamos de que lo haces, pero menos. Pero lo haces. Estamos hablando de que está a la misma medida. Pero estoy en Cristo, pero para Dios estás en la misma medida. O sea, en cuanto a la práctica, no en cuanto a la salvación, en cuanto a la práctica estás a la misma altura. O sea, no has crecido en nada, porque todavía lo practicas. Hermano, sí, ya no lo practico mucho. Pablo no habla de cantidades, habla de que todavía lo haces, aunque sea. Es como ya no miento mucho, pero a lo mejor un poquito. O sea, de todos modos se llama mentira. Versículo 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Por eso Pablo le escribe a los hermanos en Roma: hermanos en Roma, ustedes ya lo saben, que el juicio de Dios viene contra quien practica tales cosas. Por eso se los dije antes. Sí, hermano, pero es que yo no he robado. Sí, hermano, pero es que aquí habla de juzgar. Ya con eso estamos del otro lado, hermano, diciendo que no, hermano. Pablo está diciendo: a ver, tú ya lo sabes, que Dios se basa en ¿qué? En la verdad. Es decir, ¿cuál es esa verdad? ¿Lo haces o ya no lo haces? No lo medio. No. A ver, yo tengo un vaso aquí de 2 litros. Si está hasta arriba, está lleno. Si está a la mitad, está medio lleno. Si está un cuarto, está un cuarto. Pregunta: ¿y ya no tiene agua? No, todavía tiene, pero es poquita, pero todavía tiene. Ahora échales agua a la gasolina. A ese que tiene tanto así, échale gasolina y pónselo a tu coche. No, hermano, porque todavía tiene agua. Por eso, ¿no es que medio tiene? Un poco de levadura. A ver, bien que se lo sabe. A ver, bien que se lo sabe. Leuda toda. No dice un cuarto, medio o la mitad. ¿Qué leuda? Infla toda la masa. Un poco, infla toda. Pablo, ese problema que estaba diciendo en Roma. A ver, hermanos en Roma, no es la cantidad, es que un poco leuda todo. O sea, les echa a perder todo. Por eso, si Dios los compara en vida, no en salvación, con alguien del mundo, están a la misma altura. Por eso ya no puede ser, porque ustedes saben que no es así. No hay término medio. Es decir, si lo medio haces, entonces todavía lo haces. Esa es la verdad. En eso se basa la verdad. ¿Cuál? ¿Lo haces o ya no lo haces? ¿Lo practicas o ya no? No hay medio, o ya no. O eres salvo o eres medio salvo. No. O eres salvo en Cristo y te arrepentiste porque dices: mi vida ha vivido en contra de Dios, yo he pecado contra Dios, necesito a Cristo. O dices: bueno, pues sí necesito a Cristo, pero es que también hay cosas en el mundo que me ofrece y que no
No, a ver, o eres salvo o no eres salvo. No hay términos medios. O lo practicas o ya no lo practicas. Es que no se puede. Quien quiera que seas tú cuando juzgas a los demás. Romanos 2:1. Hermano, ¿cómo crees que lucen las personas que viven sus vidas a espaldas de Dios? ¿Cómo crees que lucen? ¿Tú piensas que todas ellas son de verdad muy malas? No, hermano, yo conozco gente que está a espaldas de Dios, pero no es tan malvada. ¿O que son abiertamente inmorales? Mucha gente religiosa y de paso mucha gente evangélica se encuentran tan lejos de Dios como el más perdido de los hombres. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Ya no lo hagas. Tales cosas se basan en la verdad, es decir, conforme a la verdad. Se basa en lo correcto. Cae justamente en el punto conforme a la plena realidad de sus hechos. Mira, si a ti te invitaron, que yo sé que hay mucho nuevo, si a ti te invitaron, quizás seas una persona que regularmente asistes. Digo regularmente porque sé que a veces sí y a veces no hay problema. Que lees regularmente la Biblia, lo cual te invitaría. Horas antes de la comida, tienes un lenguaje muy piadoso, pero no se ven en tu vida los frutos de la verdadera fe ni del verdadero arrepentimiento. Quizá estés llenos de hojas, pero sin ningún fruto. Revisa si te has arrepentido de verdad. Si entendiste, persona que nos visita, si entendiste, mi amigo, mi amiga, que pecabas contra Dios porque estabas lejos de sus caminos y necesitabas su perdón. Porque si no, juzgaremos o juzgarás a otros sin darte cuenta que estás en la misma condición que ellos. Se lo he dicho a algunos hermanos, el hecho que una persona asista, hermano, pues está bien, pero no es del todo. Que una persona asista, por lo menos está descubriendo que hay un Dios conforme a la Biblia, conforme a la palabra, pero no por eso ya es salva. Necesita entender y decir, ese Dios yo no lo conocía, yo pecaba contra ese Dios porque yo hacía justo lo que usted está diciendo. Lo que acabamos de leer en algún momento todavía me carcomía, todavía. Bueno, eso que tenías así, mi amigo o amiga, deberías entender que necesitas decir, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Sí, he venido ya 3 veces, pero he pecado contra ti. Ayúdame. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Ven a mi vida y gobiérname, porque no puedo. Eso debías haber dicho también y deberías decirlo. Reitero, el que vengas estás bien. Es un comienzo. Pero necesitas reconocer que has pecado contra Dios toda tu vida y que necesitas. Versículo 3. ¿Piensas entonces, a gente cristiana, a judíos que estaban ahí cristianos, que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, sin embargo haces lo mismo que ellos? Es una pregunta. ¿Tú piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Qué fuerte fue Pablo. Mira, hermano, si tuviéramos aquí en la cabecita todos nosotros una entrada de USB, si alguien no sabe qué USB es, la que entra en la computadora, que guarda cositas ahí, y Dios nos conectara un cable desde aquí hasta el cielo y se reflejara en esta para aquí, todos nosotros aquí, que dijeran, a ver, empezamos con Samuel, no, primero el pastor, porque es el pastor, bueno, conmigo, órale. Y sale aquí tu vida, en mi vida, y la vida de cada uno de nosotros, y la vemos todos. Lo que hicimos en la semana, cómo es nuestra relación con otros hermanos de aquí, de otras iglesias. Si es que hablamos de más de otros, ahí va a salir también. Si el hijo no obedeció a sus padres y él se siente la octava maravilla del mundo, como se da cuenta aquí que no es cierto. O lo que haces en secreto.
Lo que cuchicheas para que no quieres que te oigan. Lo que pensamos en secreto. Es así, hermano, es así, no. Todas las demás y menos eso, hermano. Lo que pensamos en secreto. ¿Cree que saldríamos bien librados aún siendo cristianos? Ay, hermano, qué bueno que Dios no lo hace. Pero no se duerma, porque quiero recordarle que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y quién sabe cuántas veces nos ha llamado la atención fuertemente por cosas que ya no deberíamos hacer. No sé. O quizá tú digas, a mí ni me dice nada. Pregúntate primero si eres cristiano, porque a los que tenemos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo, hermano, es el sello, las arras de la garantía que tenemos de que vamos a recibir todo en el Señor. No, hermano, la verdad, pues sí, siento feo, pero pues no fue tan malo lo que dije, no fue mentira. Pero hablas de los demás, es lo mismo, es exactamente igual. Mira, es como el que dice, pues hermano, yo hablé con el hermano, pero pues no fue de mala onda. No es la buena o mala onda con la que hablaste. Es que juzgaste. No es lo mismo que digas, ¿sabes qué, hermano? Mira, sé de un hermano, yo sé, no vi, ni me dijeron, ni, como dijeron un pastor allá, ni venga a decirme, hermano, ¿puede usted hablar con el hermano porque yo lo vi? No, hermano, va a tener que hablar usted, porque yo no lo vi. Y como no soy chismoso, hermano, va a tener que ir usted porque usted dice que la vio. Yo no la vi. Entonces no le digo nada. No, pues entonces, hermanas, estamos peor que el mundo. Sí, hermano, un día me pasó a mí. Un día vi un hermano y como le dije, y le digo al pastor, hermano, es que vi un hermano. Yo bien así dije, ya me libré. ¿Tú lo viste? Le digo, sí, hermano, yo lo vi. Bueno, que me pega en la espalda y me dice, hablas tú con él, dice, por favor, porque tú lo viste, yo te lo mostré a ti, habla tú con él. Yo con cara así de, viendo el pastor que se fue el hermano, el pastor así. ¿Y usted no va a hablar? Yo no lo vi. ¿Tú lo viste? Sí. Ay, hermano, ¿sabes qué hizo eso? Me ayudó a mí a madurar. Porque ese hermano salió de esa situación y hoy le sirve a Dios de una manera increíble. Y me dijo, hermano, gracias porque yo no me di cuenta que hacía pecar a otros. Amén, hermano. Síguele. Restaura a ti adelante. Sí, hermano, gracias. No, le platiqué. Sí, hermano, yo antes le quiero hablar con ustedes, que vi un hermano que está, ¿y qué hiciste? Ya se lo platiqué, porque la palabra dice que se lo platiquemos a dos. No, así no dice, primero ves tú, dice. Primero ves tú. No dice que vayan tres, primero ves tú. Es que, ¿qué va a decir de mí? Pues si Dios te lo puso, ¿por qué te va a enseñar a ti? Mira, tenemos al Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida, y quién sabe cuántas veces nos ha llamado la atención por cosas que ya no deberían estar. ¿O cree usted que esto que está escrito aquí en Romanos, hermano, es mera casualidad? ¿Alguien piensa que lo que está escrito en Romanos 2:1 es mera casualidad? Yo no. Fue porque algo Dios le estaba hablando a Roma, a los hermanos en Roma y también a nosotros. Pablo dice, iglesia en Roma, cuando hablan entre oídos en la forma de la forma de vida de otros hermanos, o del que vive afuera, hermano, también, y que no puede dejar de hacerlo, porque allá afuera no pueden dejar de pecar a menos que encuentren a Cristo, sin darse cuenta, al juzgar ustedes, hacen lo mismo que ellos, hermanos en Roma. Por favor, reaccionen. Hacen lo mismo que ellos. Recuerden que quienes practican esto recibirán el castigo de Dios por su pecado, como ya se los describí en el capítulo anterior. Bueno, no había capítulo, era la carta. En la primera parte de la carta. Porque, hermano, tenemos dividido capítulos y versículos, pero en ese momento era una carta completa, un rollo, hermano, que queden enredando. Y Pablo dice que los que hacen esto recibirán el justo juicio de Dios, los que practican estas cosas. Y ahí empieza, hermano. Ya saben que el juicio de Dios viene contra quien practica estas cosas. ¿O creen que ustedes son mejores y escaparán del juicio de Dios? Pero, hermano, estamos en Cristo y la ira de Dios, sí, hermano, pero ¿crees que escapará del juicio de Dios? Le escribe a los hermanos en Roma. Por favor, si ustedes hacen lo mismo que ellos.
Mira, yo sé que ahorita va a decir, hermano, yo la verdad, yo de eso ya no me gusta, hermano, ya me alejé, ya no lo hago, no lo medio hago, ya no lo hago, hermano. Además me dicen, oye, mira con chisme, gracias, hasta luego. Llámanos, de plano le cierro la puerta, ok, me parece perfecto. Pero mira, esto pasa mucho en internet también, en el grupo de WhatsApp, en YouTube y el más común de todos, en Facebook. Este último, muchos solo escriben por escribir, le tiran a todo lo que se mueva. Todo es tema de discusión, todo es tema de discusión, todo es para hacer controversia, todo. Y pues uno ahí observa, se pone a ver el Face ahí. Ay, mira cómo se tiran de habladas. Mira cómo dicen eso. No, mira. Y ahora se pelean por algo sin sentido. Mira cómo se están. Pero hablan de los cristianos. Y ahora sí me van a escuchar, O sea, ahí a veces, pero no, con los cristianos no se metan. Y empezamos a escribir y a tirarles y a refutar todo. Espérame tantito. ¿Qué no dice la palabra? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Sí, hermano, pero hablan contra los cristianos. Si no te gusta lo que están hablando, hermano, ve otra cosa. O sea, agárrate. Eso ya no tiene sentido. Ya empezaron cosas que no. Ve otra cosa. Hay 1000 cosas que ver en internet. Hay en Face igual. ¿Sabes? Que no tienen razón ni fundamento en lo que están diciendo. Tú lo sabes muy bien. No caigas en sus juegos ni en sus provocaciones. Mira, del otro lado del Face hay alguien riéndose en tu cara. Bueno, a través del teléfono. Y se divierte llevándote la contraria. Y tú escribes algo. Sí, pero es que acuérdense que ustedes como cristianos. Y ahí vas tú. Sí, pero mira que. Sí. Y el otro riéndose. Imagínate diciendo, mira, ya se enojar a uno, mira, ya estoy ya. O sea, por una discusión, pero tú anteriormente dijiste, pero mira cómo se tiran. mira, aquí, aquí fue con todo. Y cuando empezaron con los cristianos, te empezaste tú. Y tú que buscas a otros, haces lo mismo que ellos. Mira, igual. Y te están hablando de otros cristianos, no te metas. Si le llegan a preguntar, oye, ¿tú cómo ves? Tú diles, mira, no sé ni qué están hablando, la verdad. No, es que no, ni me metas, no sé. Tengo mejor cosas en que invertir mi tiempo, en serio. Después platicamos. La verdad, hermano, como para qué nos ponemos a discutir. Juzgan a otros y hacemos lo mismo que ellos. No, déjalo ahí. Tú sabes que no tienen fundamento sus palabras. Incluso si hablan de nosotros, tú tranquilo, mi hermano, tranquilo. Mejor ora por esas personas si no están en Cristo. Y si lo están, mejor ora para que se arrepientan. Eso hace más en el reino de los cielos. Eso hace más. No, que están hablando contra los pastores. Ponte a orar, Señor. Ayúdale a saber, Señor, por favor, a ver la luz de la palabra, de la verdad. Lo que dice Romanos 2:1 es una verdad, Señor. Ya lo estamos dando cuenta, es una verdad, punto. No, porque sí, porque mira que ellos que... Tranquilo, hermano. Por eso dice Pablo, ¿tú crees? ¿Piensas que entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? A cristianos. No a los del mundo, a cristianos. Somecha, palorado. ¿Sí estabas enojado, Pablo? No. Es que Pablo no quería, hermano, que hablaran de la iglesia. Algo que tenía Pablo, hermano, un celo por la iglesia increíble, pero increíble. Versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Hermano, para eso está el pastor. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir aquí? Bueno, cuando Pablo le escribe en la carta a la iglesia en Roma la condición tan deplorable del ser humano, tan de verdad, a dónde ha caído el ser humano, era para que a ellos les doliera en el corazón, como le duele a Dios, ver al hombre perdido
y ser compasivos, pues por ese pecado viene la ira de Dios contra ellos. En primer lugar, Pablo quería que les doliera el corazón decir, ¿qué no se dan cuenta que por conviven viene la ira de Dios contra ellos? ¿No les duele ver? No, en serio, ¿no les duele ver que la ira de Dios viene contra ellos? Es en primer lugar. ¿Por qué? Porque a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, dice Romanos, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dice Pablo, ya te lo describo. Mira, por eso están así ellos. Pero a los que han creído, tú que has creído en Dios, ¿sabes qué hizo contigo Dios? Te dio lo que no tenías. Tú no tenías amor verdadero, tenías amor, pero amabas a quien te amaba. A quien no me amaba, oraba que el Señor se lo llevara. No, a ver, te dio amor. ¿Sabes qué más te dio? Gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso nos lo dio Dios porque no estaba en nosotros. Conocimos eso a través del amor de Dios. Ahora, Dios es bondadoso con nosotros, que nos ama como a sus hijos. Nos tiene tolerancia y paciencia. Hermano, ¿y qué es tolerancia? Ok, la reunión empieza a las 11. Te damos tolerancia de 5 minutos. O sea, te esperamos. Tolerancia es que te están esperando, te tienen paciencia. Por eso dice, el Señor no tiene paciencia y tolerancia a nosotros, porque quiere que nos arrepintamos de comportarnos como ya no deberíamos hacerlo. O sea, tú desprecias la tolerancia y la paciencia del amor de Dios. ¿Para qué? Para que te arrepientas, porque ya no deberías hacerlo. Tú lo desprecias. Por eso dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia? Es decir, eso ya no debería estar en ti, ni en ti tampoco. Pero a ver, voy a ser tolerante contigo porque quiero que te arrepientas. Voy a tener paciencia porque quiero que te arrepientas. De comportarnos como ya no deberíamos hacerlo, no es medio no hacerlo, es no hacerlo. No es medio, es no hacerlo, porque ahora estamos en Cristo y el Espíritu Santo, ¿qué crees? Nos conoce muy bien. Pero te digo, no, hermano, yo no he hecho nada de eso, nada de lo que dice ahí, no, ya no. Y el Espíritu Santo detrás de ti, apúntate a tu pecado, mentiroso, porque te conozco. O sea, ¿tú me conoces, Dios? Sí. Y yo sé que tú estás en medio, no estás en que lo has dejado. O quizá dice, da gloria a Dios, hijo, hija, porque tú sí ya lo dejaste, Mano, yo ya no tengo un carácter así fuerte, ni da gloria a Dios que no lo tengas. Siempre y cuando no me busques. Bueno, entonces no lo has dejado. Medio lo has dejado, porque medio no te han hecho enojar. Pero si te hacen enojar, sí se me sale lo agarrido. No, es no hacerlo. Muchos en la iglesia en Roma menospreciaban la bondad de Dios, hablando como ya no deberían de hablar de los que no conocen al Señor, ni de los hermanos en la iglesia. Había ese problema en Roma, hermano. Es decir, lo que el Espíritu buscaba era recordarles de lo grande que es la bondad de Dios, y que el Señor no los había consumido porque Él sabía que se iban a arrepentir. Por eso no los había consumido. ¿De qué? De juzgar como lo hacen los demás. Por eso Dios usa al apóstol Pablo para escribir esto. Tú y yo deberíamos clamar para ya no actuar como ya no deberíamos hacerlo. No dije orar, dije clamar, arrodillarte, llorar a Dios. Ya no, Señor, ayúdame, dame dominio propio. Ya no, Señor, ya no. Y que los que no conocen al Señor tengan un encuentro con la justicia de Dios. Versículo 5, porque ahí viene un pero.
Pero hay un problema, hermanos, en Roma. Por tu obstinación y por tu corazón empedernido o duro, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Espéreme, hermano, ¿pero qué no eran hermanos cristianos? Quizás sí necesitaban a Cristo y no estaban en Cristo, porque el juicio viene contra los que no se arrepienten. Puede que a lo mejor esos judíos bien portaditos, moralistas, sí necesitaban a Cristo, a pesar de que estaban en la iglesia en Roma. Dice la Reina Valera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo sabía que en Roma, como en muchas iglesias, hay gente que asiste, escucha y quizá prestan atención a todas las enseñanzas y a todas dicen sí y amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Hay hermanos así? Amén. Digo, sí, hermano, sí hay así. Pero como hay dureza en su corazón, no quitarán nada de su vida y dirán: esto es para otro, porque ellos creen que están bien. Esto es para otro, no para mí. Yo estoy bien. Dijeron: pastor, pero bien perdido, pero estás. Imagínese, mi hermano, imagínese que un hijo sabe que su mamá está débil y muy mal de salud, muy mal, está en cama la señora, o sea, se levanta muy poco, solo al baño y se vuelve a... Pero aún así, ella como madre, hoy que está el 10 de mayo, ¿qué pasó? Se levanta para atender a su hijo, toda lastimada, toda ya mal, un brazo, no sé, para atenderlo. Trata de tener su ropa limpia del muchacho, toda la persona toda mala, y la señora ponerle su desayuno para su trabajito, porque el niño no puede hacerlo. Y aún así, él tiene el descaro de robarle el poco dinero que le dan, no, que recibe ella, no, imagínate. Uno dice: ¿por qué es así el muchacho? ¿No debería arrepentirse por cómo es y de lo que hace? ¿No se da cuenta que tiene una mamá bastante bondadosa? ¿Sabe por qué hablamos así? Porque podemos ver y juzgar, sin darnos cuenta que Dios hace lo mismo contigo y conmigo. No es que sea un Dios débil o tirado, no. Que aunque no lo puedas ver, Él sigue allí diciendo: hijo, yo sé que te vas a arrepentir. Yo sé porque me amas que te vas a arrepentir. Yo sé que lo vas a dejar de hacer. Y no es que Dios esté tirado, hermano, o allí. No. Me refiero al hecho de que Dios aún así sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Muchos, mira, los cristianos, tú y yo, debemos repudiar la inmoralidad. Sí, claro que sí. Que hoy hay en todas partes. En todas partes, tú abres internet, tú ves algo y hay inmoralidad en todos lados hay. Un día descargué una Biblia, hermano, que me sacaba cada anuncio, que lo tuve que eliminar, siendo la Biblia. O sea, imagínate, porque digo, ten cuidado que descargas, hermano, porque... Pero bueno, debemos repudiar la inmoralidad que hoy hay en todas partes. Pero eso no es suficiente. Muchos que profesan la fe cristiana son una mala recomendación para el cristianismo debido a la dureza de su rectitud, moralidad. Son una mala recomendación para el cristianismo debido a la dureza de su rectitud, porque juzgan a todos. Son desagradablemente puros según su propia moralidad. Escuché una palabra de ahí que me impactó. Es un buen hombre en el peor sentido del término. Cuando la gente los ve, este tipo de gente moralista,
no reconocen ellos el parecido con Jesús. Porque Jesús no fue así. Jesús no fue así. Jesús ayudaba, Jesús oraba, Jesús daba todo, pero nunca juzgó a nadie. Cuando llega esa mujer y ¿qué le dijo? Si alguien no ha pecado, que tire la primera piedra. Si alguien ha pecado, pues nadie, todos habían pecado. Ni yo te juzgo, dijo, vete, pero ya no peques más. No se ven ellos, en ese tipo de personas, no reconocen en ellos el parecido con Jesús. La gente al verlos comienza a sentirse incómodos porque los perciben como los soldados rígidos de la santidad. Lo que dice Pablo es que la vida que agrada a Dios es tanto santa como amorosa. Repito, es tanto santa como amorosa. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que ser santo, tienes que ser puro, tienes que rechazar la inmoralidad y el falso moralismo. Y tienes que amar tanto a los que necesitan de Cristo como a todos tus hermanos para parecernos a Jesús. Hermano, concluyo con esto. ¿Por qué le escribe Pablo esto a los romanos al final de cuentas? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema que había ahí? Porque allí había judíos que así pensaban. Pero la finalidad del apóstol era que se comportaran a la altura de la que fueron llamados en Dios como tú y yo. Como dice primera de Pedro 3:9 en la segunda parte, dice, más bien bendigan, porque a esto fueron llamados para heredar una bendición. Más bien bendigan, bendigan, bendigan. No para juzgar cómo viven ni cómo se comportan los demás, porque esa actitud solo está exhibiendo que son personas moralmente bien portadas, pero no unas personas transformadas por el poder de Dios, porque ya no debería estar. Pablo está diciendo, ustedes saben que ellos allá afuera viven, hablan y se comportan así por el repudio que le tienen a Dios, aunque digan que no. Y no pueden evitarlo a menos que se les comparta y acepten a Cristo como Señor. Eso debería moverlos a ustedes, hermanos en Roma, a ser más sensibles en predicar el Evangelio. Lo que ellos van a pasar si no aceptan a Cristo debería hacer a ustedes más sensibles por predicar el Evangelio, no más moralistas. Por eso Pablo les detalló la vida alejada de aquellos de la cual todos de esa vida venimos, pero no podemos juzgarlos, porque venimos exactamente del mismo mundo. Estábamos a espaldas de Dios, aunque pensábamos que lo mirábamos de frente. Tú y yo no debemos despreciar las riquezas de la bondad de Dios. Él nos tiene paciencia porque hemos conocido su gracia y misericordia, hermano. Y nos tiene mucha paciencia, porque hay cosas que todavía medio, que ya no deberían estar. Un cuarto del cuarto de un cuarto que ya no debería estar. Es como el de, mamá, fíjate, un compañero de la escuela, le gritó bien feo a su mamá y frente a todos. ¿A poco, hija? Sí. Lo bueno que tú me obedeces en todo, mi amor. Sí, mamá, en todo. Sí. Te digo, Betty, que dijeras, mamá, yo así me veo de fea cuando yo no te, o de feo cuando no te obedezco. Hija, tú te ves peor, que conoces a Cristo. Ay, mamá, que Dios me ayude a cambiar. Sí, que Dios nos ayude a cambiar. Eso es diferente, hermano. Eso es muy diferente. Él nos tiene paciencia porque hemos conocido su gracia y misericordia. Ahora sí que si no nos ha consumido ha sido por su misericordia, hermano. Si no anduviéramos y viviéramos como muchos allá afuera, o actuaríamos como cristianos inmaduros, aunque ellos se crean lo contrario. Mira, hermano,
Ya no me digan, como dos hermanos, hermanos, fue la palabra muy fuerte, hermano. Le decía el hermano contra el domingo que lo vi. Si ya les dijiste bulto, ya soportan lo que sea los hermanos. Mira, estas palabras que te digo aquí, hermano, que Pablo me enseñó, hermano, y que la verdad a mí me pegó mucho también, hermano, porque también soy un ser humano. No creas que por ser pastor ya soy la santidad andando. No, soy un siervo como tú, que voy a rendir cuentas de los que estamos y los que van a venir. La tengo más difícil. Y estoy dispuesto a hacerlo, hermano, porque Dios me ha confiado ovejas y espero entregarle ovejas sin mancha y sin arruga, hermano. Una iglesia así. Pero mira, esas palabras que Pablo aquí describe, hermano, me recuerdan hace tiempo a una de mis hijas. Un día en una tienda, hermano, había un niño pequeño, como de unos 3, 2 años, pequeñito el niño, que quería un juguete o un dulce que venían en la tienda. Me recuerda a eso, Pablo. Te voy a decir por qué. Me agarró el niño y como no le dieron lo que quería, el niño del mundo, se tira el niño a berrear y a llorar, porque quería eso, hermano. Y llora el niño. Y mi hija estaba con mi esposa, dice que estaba de la mano y estaba viéndolo así. Y mi hija viendo al niño. Y llora el niño. Ya su mamá, a ver, ya. Agarra el dulce, ten. Ya. Y el niño, gracias. Y se va. Entonces mi hija, una de ellas, ve toda la escena. Y agarrada de la mano de mi hija, empieza mi hija, una de ellas. Y me voltea a verla a mi esposa. Ni se te ocurra a ti. Hermano, es igual con el Señor. En serio, suena cómico, hermano, pero es igual con el Señor. Te voy a decir por qué. Hay quienes se dicen cristianos y solo se juntan para hablar y juzgar la vida de otras personas o de otros hermanos. Aunque digan, es que lo hablamos para orar juntas o para orar juntos. No es cierto, porque no hablarás nada. Hablas otras cosas menos de eso. Es decir, ellas saben que hay un no de Dios de no juzgar, pero no les importa. Pero tranquilo, mi hermano, mi hermana, tranquilos. ¿Crees que el Señor es sordo? ¿O que pasará por alto este pecado? Pero por supuesto que no. Dijeron, pastor, tarde o temprano le va a caer la voladora, hermano. Tarde o temprano. No hablo que le vaya mal. No, me recuerda a una de mis hijas. No, es que van a empezar a hablar y se van a voltear, hermano. Porque para nosotros, Dios nos dice a ti y a mí, ni se te ocurra. Ni se te ocurra a ti, porque tú tienes un padre severo. Acuérdate, celoso. No es que los del mundo lo hacen. Ni se te ocurra a ti. Ni se te ocurra. Porque es verdad que tenemos un Padre amoroso y misericordioso, pero recuerda que no pasará como inocente al culpable. Acuérdate. Y Dios no puede ser burlado. No pasará por inocente al culpable. Y recuerda que esto se lo escribió a una iglesia cristiana en Roma, no a los del mundo. O sea, les dice, sí, mira, ellos son así, hablan y juzgan, pero a ti ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Sale? Porque tú sí tienes un padre que es celoso. Sí, Señor. No es que Dios sea duro, es que es amoroso. Y dice, ve cómo se ven ellos. Como el niño que estaba llorando. Qué mal se ve ese niño. A su mecha, berrinchudo. Y se lo dan. Y volteas a otro y, no, tú no, tú no, tú te vas a ver muy mal. Sí. Mira, no endurezcamos el corazón, hermano. Si en algún momento nos hemos comportado como los del mundo, que juzgan la vida de todos sin hacer nada más que juzgar, que no obedecen a sus padres, porque habla de no obedecer a los padres, jóvenes, señoritas, niños, habla de no obedecer a los padres, que son envidiosos, soberbios o arrogantes. Recordemos que a nosotros la bondad del Señor nos lleva a arrepentirnos y mejor busquemos hablar de la justicia de Dios, de Cristo, y también orar, tener comunión con Dios y leer la palabra. ¿Sale?
Así cuando quieran hacerte partícipe de sus comentarios y te pregunten, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves? Samuel, ¿cómo ves? Se encuentren con una pared infranqueable y digan, no sé, no sé, yo no me meto con Dios. Él se defiende solo. ¿Por qué? Porque hablar de la iglesia, hablar de allá afuera, hermanos, ya es no parecernos a Jesús. Pero hablar de la iglesia es como cuando te tocas la niña del ojo. ¿A poco tú puedes aguantar tocarte la niña del ojo? No, hermano, la primera ya se pone rojo y empieza una ardedera. Pues la iglesia de Dios es como la niña de sus ojos. O sea, métete con Él y te vas a meter con Dios. Así encuentran con nosotros una pared infranqueable, hermano. Y si viene de una persona que sabes o dice que conoce al Señor, pregúntale, ok, ya hablaste. ¿Y ahora qué harás para que esa persona venga a Cristo y se arrepienta y no solamente la juzguemos? ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Te consta a ti? No, que yo lo vi. Bueno, ¿qué harás para que esa persona se arrepiente y venga a Cristo? Ya la juzgaste, ¿ahora qué vas a hacer? Y si hablas de otro cristiano, poderle decir, mi hermano o mi hermana, ¿por qué no mejor oras? Si es que a ti te consta, ¿por qué mejor no oras? Ora a tu Padre en los secretos de tu habitación, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. ¿Por qué mejor no hagas eso? Eso haría más en el reino que ponernos a hablar de él o de ella. Eso haría más en el reino, hermano. Porque tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Tú crees que yo antes de hablar con ese hermano no oré? No, hermano, yo no oré, berrié y dije, Dios mío, ayúdame. ¿Qué le voy a decir a este hermano? Porque te conoce igual, Señor, y tiene años sirviéndote. Ayúdame, yo desgarrando mi corazón. ¿Qué le digo? Y Dios no me dijo nada. Nomás la dirección acá del pastor. Ves y habla tú. Dije, no, pues ya me dijiste. Y cuando vas y lo haces, hermano, descansas. Porque esa persona sale de donde no tenía que haber caído, hermano, y restaura tanto la vida de él como tu vida. Pero ¿cuándo qué? Pero cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y era tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Palabra de Dios, yo no la inventé, está en Mateo 6:6. ¿Entiende ahora la preocupación de Pablo por la iglesia, hermano? ¿Ya la entendimos, hermano? No, pues sí. Sí, la verdad ya la entendí, hermano. Ya sería yo muy necio si no la entendiera, hermano. Ya la entendí, hermano. No me la vuelvo a explicar, que es otra hora, hermano. Bueno, quería que manifestara la verdad de Dios, la iglesia, y que hablaran del evangelio con amor, ejemplo y compasión. Porque qué fácil es, vamos a hablar de Cristo, no, sí, pero en esa casa no, porque fíjate, a mí me dijeron que la señora, hermano, mejor no vamos. Mejor primero oramos por nosotros y luego vamos a hablar de Cristo. Porque ¿qué dice Romanos? Tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practiques las mismas cosas. Así que, hermanos, no seamos moralistas y mejor llevemos a la práctica la palabra. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O lo haces o ya no lo haces. Bueno, es que a veces se lo merece el hermano. ¿Lo haces o ya no lo haces? Se basa en la verdad. Hermano, póngase de pie, hermano. No vengo bravo ni vengo enojado, hermano. No, hermano, de verdad que no. Simplemente que yo hablando al Señor le decía, Señor, algo me pusiste el domingo, Señor, y algo me pusiste a continuar. Sí, cuídense para que la palabra cuando la hablen tenga poder. Que el enemigo no tenga que decirles, hey, ayer hablaste. No. Hey, juzgaste a tu amiguito y tú ayer te dijeron de tu cuarto y lo dejaste como si no lo hubieras levantado. Sí, mamá, perdóname. Hermano, acuérdate del ejemplo. Tú no lo hagas. Tú no.
Se ven mal ellos, pero tú no. Tú tienes un Padre amoroso y misericordioso que está con la bondad enormemente, hermano, para que nos arrepintamos. Así que acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Amén.